Francisco Lapetina, el Lape conocido, Regan Pimienta, Regan, así se los conoce. Francisco y Regan, primero vos, ¿cómo estás? Bien, divino. Bueno, me alegro mucho. Fran. ¿Cómo estás, Ali? Bien. Qué gusto estar acá. Se refieren al lugar, supongo. Hermosa estar contigo, Ale. Hermosa, un dúo virtuoso, la vista y vos. Bueno, muchas gracias, pero la vista es la parte importante del dúo. Nunca había estado en vivo contigo. Sí, claro. Estuve en vivo, pero en vía telefónica en la época de Planetario. No, ¿en Planetario no fuiste en vivo al programa? Creo que no. No tengo recuerdo. Tengo recuerdo de la conversación telefónica contigo. Es posible. Sí. Yo diría que fuiste, pero no vamos a discutir eso, que es un tema menor. Bueno, capaz que mirá que sí, la memoria. Pero es un gusto estar acá. Bueno, Francisco y Francisco Regan es maestra, es licenciada en Artes Visuales y Plásticas, artista. Estas cosas, hasta el último momento que nos vimos todavía no eras licenciada, ¿no es cierto? No, hace muy poquito. Hace poquito. Buenísimo. Era un camino inevitable, ¿no? Sí, era un camino que empezó hace muchos años y que fue generando muchas transformaciones en ese pasaje y se concretó el año pasado lograr cerrar ese camino. Buenísimo. Francisco es músico, artista sonoro, productor musical, audiovisual. Podríamos ilustrar esta charla con música de Francisco, pero vamos a ningunear la música de Francisco el día de hoy para no distorsionar, aunque es fundamental en este proyecto, creo que está en el origen. Crisálida es un lindo nombre, esa etapa joven de algunos insectos, ¿no? El espacio de concentración antes de la transformación. Todo. La potencia vital. Todo puesto ahí para eclosionar. ¡Bum! Es lindísimo el nombre, Crisálida. Nosotros decíamos, porque es lo que ellos dicen, que es un seminario de educación creativa, pero Crisálida forma parte de un proyecto quizás más grande, ¿no? Sobre todo, miro a Francisco porque Francisco hace años empezó a trabajar en algunos temas y has arriado gente, ha juntado gente y creo, si no me equivoco, Regan, vos también no estás desde el origen en todos estos proyectos de Francisco, ¿no? ¿Estás más en esta etapa Crisálida? En realidad me sumo a Hornero. Hornero Migratorio. Hornero, que es el Nido Madre, que es una usina de proyectos de arte, educación y cultura, donde habemos varias personas integrándolo actualmente. Y como Hornero viene trabajando hace muchos años, tiene diferentes dispositivos, proyectos, el más conocido y el que tiene más trayectoria, más ruta, más vuelo, es el Hornero Migratorio. Más nidos, es Hornero Migratorio. De 2012. Pero es justamente a partir de Hornero Migratorio que nosotros empezamos a comprender, digamos, algo que quizás en Hornero Migratorio y en proyectos previos, personales, estaba en un lugar como de intuición. Empezamos a comprender que en el cruce de arte y educación hay como una potencia y una posibilidad que es lo que nos lleva, en definitiva, a pensar que Hornero Migratorio es un resorte de educación creativa. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué pasaría si hubiera un montón de resortes o si se empezaran a observar esta capacidad de determinadas prácticas o abordajes como resortes de educación creativa y que los pudiéramos empezar a decir, bueno, están ocurriendo y provocar que ocurran más? Entonces, esos son los REC que forman parte del proyecto Ventana Creativa, que también incluye al seminario Crisálida. Claro, Crisálida es un seminario de educación creativa. Sí. Bien, de todo esto que quizás para alguien que más o menos lo siguió a Hornero dice, sí, identifico, está claro que son todos dispositivos de una plataforma madre, por así decirlo. De un nido mayor. Sí, claro, y también en el caso que yo a Francisco los conozco hace más tiempo, vos ya venías trabajando en cosas que vinculan todo esto, la música, el audiovisual, el dar clases, el incorporar gente que está por fuera de esos... de esas manifestaciones, de trabajar con niños, blum, 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 blum. Pero el punto central de esta charla es Crisálida, pero es sobre todo esta idea de que la educación si no es creativa y la creación si no nos alimenta, y esta idea de investigar la educación creativa, que es algo que ustedes definirían cómo, y a partir de ahí les dejo que presenten todo el trabajo. Es bien interesante. Nosotros hemos de algún modo ido incorporando o sumando o sintonizando con el pensamiento de Luis Kamnitzer, que él es tutor del proyecto, nos ha acompañado desde el año 2023 y
es un tipo muy sabio, es un maestro, ¿no? Para la gente que no lo conoce, es un artista uruguayo que vive en Estados Unidos, pero que hoy en día si vos buscas arte como educación o arte y educación o educación creativa, todos los que hablen sobre el tema van a referenciarlo a él. O sea que... Es como la parte de abajo del embudo, ¿no? O sea, todos desembocamos ahí si queremos ir a ese lugar. Y él de alguna forma habla de esto, de que arte y educación son lo mismo, en definitiva. Son lo mismo. Ahí en esa junta es donde hay como un vórtice. Ahí es donde se paran ustedes, digamos. Ahí no nos paramos nosotros. Y de alguna forma con esto que vos decís, o sea, y él habla también de algo que es bien interesante, que puede ser muy polémico, que es de alguna forma la desaparición del artista, ¿no? O sea, tender de alguna forma a que los que tenemos de alguna forma una capacidad de estar transitando los caminos de la creación y el pensamiento creativo que se produce a través del arte, seamos de alguna forma quienes ayudamos a que todos lleguemos a eso, todos estemos en ese lugar. Entonces que se desaparezca la categoría de artista. Sí, y de paso que bajen algunas intensidades al respecto, ¿no? Claro, bueno. Claro, quizás a veces sucede que uno se da cuenta que a todos nos ha pasado, se dediquen a la parte creativa o no, porque todos inevitablemente somos creativos, que a veces vos te das cuenta cuando accedes a algo, a hacer algo con tus manos, que en realidad no es nada especial. Sencillamente es como una predisposición y te dan ganas de contagiar al vecino, como cuando le decís, che, mirate esta película, leete este libro que te va a encantar. Y vos decís, ¿qué sabes si te va a encantar? Claro. Pero está al alcance, ese es el asunto, ¿no? Hay a través de Hornero Migratorio, o sea, Hornero Migratorio con el proyecto lo que puso en práctica es cuál es el efecto de acercarle a una comunidad educativa la creatividad al alcance de la mano. Entonces, abriendo el campo de la creatividad en una comunidad con gurises es como tener magia en los dedos. Entonces, nuestra intención es, si Hornero Migratorio descubre a través de su intervención en una comunidad que cuando vos le acercás la creatividad a los gurises, la creatividad ¿explota? Entonces, esta potencia hay que hacerla migrar a mucho más comunidades educativas. Y para eso entendemos que los docentes, en este caso... Claro, porque Hornero Migratorio está destinado a un público que no es el público de Crisálida. No. Claro. El público de Crisálida son mediadores, en todo caso. Claro, nosotros somos los mediadores. Claro. O sea, el proyecto Hornero pasa a ser el mediador y el disparador es Hornero Migratorio. Claro. En el caso de Ventana Creativa es, a partir de la experiencia de Hornero Migratorio, de entender que cuando vos alcanzás, o sea, llevás la creatividad a un grupo de gurises, la creatividad hace esto, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no sea solo cuando estamos nosotros, sino que con un docente a cargo o con un equipo docente a cargo, esto se puede lograr? Sí, que siga fermentando. Entonces, para eso es que dijimos, se viene preguntando hace tiempo, decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se acerca? ¿Cómo se le habilita a un docente que cree no saber de arte o que cree no tener pensamiento artístico o que cree no tener herramientas para transmitir eso? De vivirlo primero, claro. Porque se sienten no habilitados porque hay algo del no saber. Entonces, lo que hay que hacer primero es que las personas que están vinculadas a la educación sientan... Es que para un educador sentir el no saber puede ser un poco más limitante que para cualquier otra persona. Claro. Pero ahí está la contumacia. Crisálida es como la levadura que ustedes quieren dejar cuando se van para que siga fermentando la cosa. Porque, digamos, culturalmente... Que la transformación se genere. Culturalmente y la educación de alguna forma nos enseña que, digamos, que el arte es de los entendidos, de los artistas. Y del mundo del talento. Del talento, de los iluminados, los inspirados. El talento está lento. El talento está lento. Exacto. Pero lo separa, ¿viste? Es como que hay como una distancia, hay como una barrera. Está el escenario, está eso que... es el otro. Hay una cuarta pared. Y de alguna forma nosotros queremos trabajar con la idea de que no, que está mucho más cerca. Es parte de ti, es parte de lo que haces. Incluso está buenísimo algunas veces que hemos hecho algunas dinámicas, ¿viste? Con algunos grupos de docentes, la pregunta que vos empezás a hacer, ¿qué es lo que tú haces en tu día a día que es creativo? Y la gente dice, no, nada. Nada. Bueno, en realidad dice, una dijo una vuelta, yo invento palabras. ¿Lo qué? Lexicón. ¿Inventás palabras? Sí, bueno...
por ejemplo, y empezó a anunciar palabras inventadas. Eso es pensamiento creativo, eso es arte, amiga. Y vos crees que no, sin embargo lo tenés y lo llevás puesto en tu día a día. ¿Qué pasa cuando vos asumís que decís, opa, puedo jugar con esto? Bien, perdón, quiero decir algo antes de la primera pausa para que la gente que nos escucha, o la que nos escucha y nos ve, o la que solo nos ve y no nos escucha, ¿por qué haría eso? Sepa que esto tiene que ver porque va a haber un seminario, o sea que hay una convocatoria posible, ¿no es cierto? Sí. Estamos de acuerdo. Bien. Está sucediendo la convocatoria ya en su segunda etapa. Está sucediendo la convocatoria. Hay tiempo para participar. ¿Esto lo decimos? No. Ah, no. No. O sea, va a ocurrir, está cerrada, porque ya esto ya hizo su camino. Estamos con los formularios. Va a suceder, pero esto es una de las crisálidas de muchas que vienen. Sí. Perfecto. Sí. O sea que, si bien la gente se está enterando de esto ahora, igual se puede participar siguiendo todo el proceso a través de las redes. Obviamente. Todo eso lo vamos a decir, que quede claro. Y además de los Crisálida y de todos estos proyectos salen la idea es que salen muchas cosas, sale mucha producción. De hecho, bueno, no sé si querés ir al corte. Pero... No es que tenga el corte ya, sencillamente quería decirle a la gente que nos está escuchando que, bueno, todo esto que están contando, ¿cómo cuaja para mí que estoy escuchando? Bueno, el seminario va a suceder en vacaciones de julio, o sea, en una semana. Estamos sobre la fecha. Viene sucediendo la convocatoria hace un mes para atrás. Estamos en la segunda etapa de la ese es el tema. Confirmación de la participación. Por eso. En modalidad Crisálida 26, que es como lo denominamos. Este es el tercer seminario en estas características. Y bueno, la proyección es poder seguir generando espacios de intercambio docente. Bien, también es verdad que nosotros vamos a compartir con la gente que está del otro lado, también es verdad que ustedes elaboran siempre registro de todas estas cosas, que eso es una cosa buenísima del proyecto, porque después se puede ir a la página y ver videos que están muy bien hechos, aparte, forma parte de la propuesta, ¿no? Hay un cuidado, eso es una cosa que para mí es re importante, hay un cuidado en cómo se deja la huella de lo que se hizo. Estamos conversando y podemos conversar con ustedes también a través del 099-891-888. Francisco Lapetina, Regan Pimienta son nuestros invitados, están atrás de este proyecto cuyo origen o su casa madre se llama Hornero. ¿O y no? Ventana Creativa. Hornero es están enloqueciendo a la gente. Es cierto. Yo tengo una esto forma, es importante porque porque eso es importante porque, digamos, escuché a los pibes esto. ¿Quiénes son? ¿Los de qué? ¿Los de Crisálida, los de Hornero Creativo? Ahí es un poco en broma y un poco en serio, porque también es verdad que me da la sensación que sin que se les haya ido de las manos, las cosas cuando se hacen con entusiasmo y empiezan a funcionar, empiezan a ir hacia los costados, ¿no? Y estamos un poco acostumbrados a la línea recta. Entonces, un poco en broma, un poco en serio, porque a mí me gusta esto de ponerle nombre a todas las cosas que hacemos, ¿viste? Sí. Es como una especie de tarántula, ¿viste? Es rizomático, es totalmente bueno, es rizomático, si querés. Es un problema incluso comunicacional, se genera ese problema, pero es un problema con el que tenemos que lidiar, jugar. Hay un nido, Hornero, como dijo ella, Hornero es el nido grande, el colectivo de personas, artistas y educadores que estamos llevando una diversidad de proyectos. Bien. Dentro de eso está Hornero Migratorio y está Ventana Creativa, está también Paralaje. Claro, está Paralaje, yo participé en Paralaje. Ahí hay otras cosas. Y dentro de Ventana Creativa que están los resortes de educación creativa y el seminario Crisálida. Bien. Es como que del mismo barro de Hornero, o sea, del hornero madre, que es el nido, se ha sacado barro para ir armando diferentes nidos. Bien, lo que pasa es que el que no es hornero y viene acá y está buscando una casita, ¿en cuál se mete? Bueno, puede estar en todas. Puede estar en todas. En este momento estamos entrando en la casita Ventana Creativa, perfecto, cuyas 2 habitaciones se llaman Seminario y Rec. Hasta el momento han desarrollado una serie de proyectos, tantos y hacia los costados, tantos que quizás para ir unificando la idea hay una página madre que es hornero.uy. Y de ahí uno puede ver todo el árbol genealógico que han ido construyendo. Pero con respecto a lo que nos interesa específicamente, que tiene que ver con esto del Seminario de Educación Creativa, que no está dirigido como muchos otros proyectos a niños, a escolares, a jóvenes, sino a intermediarios, a mediadores, a docentes, a gente que puede, digamos, agarrar esta herramienta y trabajarla en su entorno. Hasta el momento, más de 700 personas, más de 700 docentes han participado en los proyectos de ustedes. Es decir,
hay una historia atrás y lo que se está construyendo es apenas un escalón más de todo esto, ¿no es cierto? ¿En qué momento está este colectivo? ¿Está fuerte? Porque para hacer todo esto también, o sea, es un trabajo. Hay que hacer hay que juntar un montón de cosas, entre otras, que no perder plata, ni tiempo, Sí. ni frustrarse, Sí. ni todo lo que implica trabajar en el entorno este del que estamos hablando. Exacto. No, estamos en un muy buen momento, o sea, sobre todo sintiendo como, viste, como te decía, algunas cosas que de repente las sentías en un lugar de la intuición, empezás a constatar, viste, decir, ok, aquello que tenía una sensación, ahora lo puedo decir y siento que te puedo decir sí. El arte nos puede ayudar, nos puede dar soluciones en un montón de dificultades que estamos teniendo. Y no te hablo solo de educación, o sea, estamos teniendo problemas serios, digo, a nivel humano, a nivel de vínculos, a nivel de convivencia. Y hay en el arte, si pudiéramos de alguna forma articular este pensamiento, ayudar a que esto... Hay un camino de posibilidades de solución para unas cuantas cosas. Es como una certeza hoy en día. Eso que decís también es la certeza que estamos viendo para la gente que está mirando por YouTube, por la página de La Diaria Radio. Estamos viendo imágenes, podemos llegar a ver también algunos de los videos de las cosas que ellos hacen, pero me parece que hago esta mención que se ve ahí el trabajo de ustedes, porque lo que estás diciendo también es un aprendizaje que lo da el propio trabajo, ¿no? Cuando vas eso de la intuición esa te lleva a constatar, digamos, por trabajar. Sí. Hay algo del proyecto, creo que hay algo del proyecto Madre de Hornero que tiene que ver con ir aprendiendo a medida que lo vas haciendo. O sea, creo que Hornero tiene como origen esto de ir juntando el barro e ir haciendo el nido, e ir juntando barro de varios lugares para ir haciendo un nido mayor, pero va aprendiendo en la medida que lo va haciendo y va constatando esas intuiciones a medida que las pone en práctica y las va mejorando a medida que esa intuición da resultados, entre comillas resultados, que entendemos que colaboran y potencian los vínculos y las relaciones en las comunidades. Ahí está la potencia. Y lo que usamos es el pensamiento artístico y la capacidad de creación para crear juntos con las comunidades ideas de mundo común, que es lo que me parece que forma metafóricamente un nido de hornero. O sea, no es casualidad que el hornero hace todo su nido, se va y después es ocupado por otros pájaros que utilizan ese nido. Es más que eso, ¿sabes? Que los horneros hacen, si no están procreando, igual hacen nidos. No pueden parar de hacer nidos. Van dejando casas por ahí que no utilizan. Tienen la pulsión de hacer nidos. De ahí que no está tan mal esta deriva de ustedes que el propio Capnisser le dice, che, organícense. Bueno, ¿cuál es la diferencia de la experiencia? Hablemos ya de la experiencia de lo realizado. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con niños o con adolescentes, digamos? O sea, la parte que es hornero y poner en práctica con la presencia del equipo todo este pensamiento, esta reflexión y estos trabajos, a darle a adultos la herramienta para que ellos hagan, digamos, la propiedad transitiva. No, ¿sabes qué? Yo siento que no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia, porque de algún modo creo que también estamos, como bien la premisa que traíamos el año pasado de Carlos Escliar, infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Claro. Entonces, poder jugar con ese lugar, ¿viste? Ir hacia la infancia. Entonces, el que es más chico llega más rápido, pero el adulto también llega. Sí, debe haber casos también de adultos que llegan rápido. También. Y de gente más chica que no llega tan rápido. Sí, ¿no? totalmente. Pero es un poco jugar en ese lugar, ¿no? Jugar en el lugar del juego, devolvernos el juego, la capacidad de imaginar, la capacidad de co-crear, la capacidad de vincularnos, de hacer cosas en forma colectiva. O sea que capaz es algo bastante natural para los niños, pero también los adultos enseguida es algo que necesitamos. Entonces, si tenemos la oportunidad, lo hacemos. Es revitalizar la pulsión de vida. Los gurises tienen la pulsión, si no la perdieron porque los contextos... Por la vida. Si la vida y tu contexto donde te tocó nacer no te sacó la pulsión,
hay una pulsión de vida y hay una pulsión de deseo que es necesaria para movernos como humanidad hacia un lugar también de creación de comunidad, ¿no? Porque también hay pulsión para un montón de lugares que capaz que nos juegan contra. Pero en este camino lo que buscamos creativamente es devolverle al docente esa pulsión, el deseo, la esperanza, que el horizonte no es una línea fina, sino que se puede ensanchar. ¿Cuál es tu perspectiva de maestra con eso? Bueno. Y de tu entorno, de tus colegas. Bueno, soy maestra hace 25 años y siempre fui una maestra inquieta. Fui una maestra de lo que yo percibo, que siempre anduve caminando por los bordes del magisterio, porque me animaba a hacer cosas que capaz que en algunos contextos era tipo, ¿no? Cri-cri. Entonces creo que a partir de no perder esa pulsión y ese deseo y buscar en los gurises la potencia de cada uno de nosotros, es que estoy convencida de que este tipo de prácticas y estos encuentros... ¿Me estás diciendo que en general los maestros y las maestras necesitarían ir a Crisálida? Precisamos encontrarnos colectivamente a intercambiar desde un lugar de la alegría, como de volver a conectar con esa alegría, no sé si la palabra es alegría, conectar con ese lugar de la posibilidad. Del entusiasmo. Del entusiasmo. Volver a encontrarnos con el entusiasmo, que a veces la vida cotidiana del docente te va como metiendo... Erosionando eso. Claro, y te va metiendo en la ruedita de la ardilla porque tenés que solucionar el día a día. Entonces, claro, no parás. Capaz que empezás en marzo y parás en diciembre. ¿Sabes qué? Yo me pregunto, claro, lo que pasa es que en el caso de los docentes las consecuencias son inmediatas, digamos, y tienen, recaen sobre otras personas y sobre públicos que en general necesitan que los docentes estén bien. Pero creo que eso un poco nos pasa a todos en todas las áreas, porque te hago la pregunta a vos como maestra y me decís, bueno, necesitamos como docentes recuperar el entusiasmo. ¿Y los artistas, Francisco? Que también están en una rueda, o estamos en una rueda, en la que si te abrazás a lo que querés hacer, al entusiasmo primigenio, y tenés que empezar a abrir carpetitas, ¿no? Hacer doble clic acá para... Sí, pero ¿sabes qué? También hay como unos doble clic de unas carpetas que yo no conocía. Porque... No me parece mal, lo digo porque me parece hasta una vida reabrazable, estoy conforme. Sí, pero ¿sabes qué? En los artistas creo que la gran pregunta que quizás no nos la hacemos, muchos hacemos un camino sin hacernosla, es ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos como artistas? ¿Para qué? Si te haces esa pregunta de verdad, capaz que y te la respondes y te das incluso variadas respuestas, bueno, porque a veces... Para los artistas y para todo el mundo, para que bueno, sería, ¿no? Está. Pero viste que... está bien que la respuesta sea distinta también, cada tanto, porque vas cambiando, va todo cambiando, ¿no? Sí, pero hay, digamos, una construcción, digamos, de la cuestión del arte objeto, el arte consumo, el arte en el mundo, digamos, la parte del arte que comprende y coopta el sistema capitalista es la que entendemos más fácilmente, porque es la que todo el tiempo nos están ofreciendo. Todo nuestro contexto nos ofrece productos artísticos, ¿sí? Ahora, el arte no necesariamente es eso. La parte del arte que conocemos fundamentalmente es aquella que beneficia a un sistema donde circula el dinero. Sí. Pero el arte... Hay bienes en juego. Pero el arte no necesariamente es eso. Obvio. El arte verdadero, vamos a ser un poco atrevidos, está en otro lugar. Está en el lugar de la transformación. Sí. ¿Viste? De transformar la materia, transformar los vínculos, transformar la sociedad. Las emociones. Bueno, ahí es cuando arte y educación tienen el mismo fin. Y por eso juntos tienen mucho más potencia que cuando se entienden por separado, entendiendo que arte y educación van hacia el lugar de la transformación. Vamos a un ejemplo. A ver. El disco que trajiste. Ok. Porque si nos habrá transformado, ¿no? Uf.
Sí. Porque hay gente que impone la transformación con su obra. Sí. ¿No? Estamos hablando de un caso concreto. Antonio Carlos. ¿La impone Antonio o la Carlos convida? Jobim. Este disco. Yo creo que la convida. Cuando digo la impone, quizás no es que lo esté... Dije impone, no digo que lo esté imponiendo con alevosía, pero te planta una canción adelante que queda grabada a fuego, y si eso no es de alguna manera algo que queda impuesto ahí, más allá del deseo original, ¿no? Sí. Pero es una estructura, es un monumento. ¿Viste que Estos dos discos que trajiste son dos monumentos. Antonio Carlos Jobim y Mateo. Mira, ahí tenés... mirá bueno. Produciendo al aire. Bien. De dentro tem areia, na praia de fora tem o mar. Boto casado com sereia, navega no rio pelo mar. O corpo de um bicho deu na praia, e a alma perdida quer voltar. Caranguejo conversa com a raia, marcando a viagem pelo ar. Ainda ontem vim de lá do Pilar, ainda ontem vim de lá do Pilar, já tô com vontade de ir por aí. Ontem vim de lá do Pilar, ontem vim de lá do Pilar, com vontade de ir por aí, de ir por aí. Na ilha deserto o sol desmaia, do alto do morro vê-se o mar. Papagaio discute com jandaia, se o homem foi feito pra voar. Cristina, Cristina, desperta, desperta, vem cá. Voy a poner el otro disquito que trajo la pareja de invitados. ¿Espíritu Burlón? ¿Qué es eso de espíritu Burlón? Y no sé, yo estaba hecha, ¿qué se tiene adentro? El disco es La Mosca de Eduardo Mateo, un discazo, y en la pausa Regan hacía unos comentarios que unificaban la propuesta de Jobim, de Mateo, y también lo que ustedes estaban haciendo. ¿Podés comentarlos? Sí, a ver si tiene algo que decir, lo digan en voz alta si lo escuchamos todos. Muy bueno. Adelante, maestro, Regan, maestro. desde estudios. Lo amo. Dale, Regan, ¿qué decías? Todo mi amor. No, que decía que tanto Mateo como... Principalmente Mateo, no le sé tanto la trayectoria a Jobim desde sus inicios, pero entiendo que Mateo, cuando estaba produciendo, estaba generando una apertura en el mundo de acuerdo a su vínculo con ese mundo, y nos está invitando a hacerlo a través de la música, porque era lo que él consideraba o entendía que podía hacer, o lo que tenía a mano para compartir ese pedacito de mundo que él estaba poniendo en diálogo con él mismo. Lo que vos decís también, justo ahora estamos escuchando Espíritu Burlón, que ya el mismo nombre del tema
nos da cuenta de una faceta del autor, de Mateo. Pero en el tema anterior de Antonio Carlos Jobim, que quizás tiene una cosa menos lúdica que este, sin embargo, todos esos sonidos de pitidos, podés contarlo, que también habla de un tipo que está jugando. Sí. Bueno, con un profundo interés por la naturaleza, ¿no? Sin por la duda, ecología. Jobim fue muy obsesivo en ese asunto y atraviesa su obra todo el tema de la preocupación por la naturaleza. Nada, y Jobim andaba con una bolsa de pitos de madera que simulan... silbatos, que simulan pájaros. Silbatos de sonido de aves. Y salía a la floresta ahí de Tijuca, por donde vivía, no sé, y a pitar y a comunicarse con las aves, ¿no? O sea... Hermoso. Y en esto... Y en esa grabación de Obotó, en el disco de Urubú, que es una maravilla, eso está todo grabado en Estados Unidos y con un director alemán, un director orquestal. Toda la parte, el segundo lado son todas músicas como sinfónicas. Una locura, ese disco es espectacular. ¿Sabés que ahora pensaba, ¿no? ¿Cómo se puede usar la herramienta para bien y para mal? Porque esos pitos de madera, esos silbatos, muchos cazadores los usan para atraer a las aves que quieren matar. Sí, o cautivar. Claro. O cautivar, que es como matarlo. Y el arte también tiene eso. Por eso te digo que es un... Bueno, la música y todo el arte, ¿no? Ajá. Ojo. Por eso te digo, la herramienta según cómo la uses. Sí. El poder de la herramienta. Sí. Es que al final del día, el cuento está en el poder. ¿En qué? ¿Cómo se usa? En el uso del poder. ¿Quién tiene el poder y para qué lo usa? Por eso el arte siempre es político, ¿viste? Obviamente. No, o debería. No, lo es. O debería ser consciente el creador que está haciendo un recorte, está haciendo una edición y que en esa edición se juegan cosas. Lo dijeron ayer en la entrevista cuando hablaban de la... Palleiro y... Sí, Palleiro lo escuché. Y Moriana. Que Anhelo Hernández... Claro, ¿no? Finalmente, al final de su vida, cuando su hija le preguntó, le habló, dijo, che, pintor, no, pintor. Al final dijo, yo soy político. Claro, mirá, me había olvidado de que exactamente esa anécdota personal que contó Moriana. Sí, hermoso. Me parece muy bien que los invitados escuchen el programa anterior antes de venir acá. No solo el anterior, amigo. Todas las columnas anteriores. Bueno, para redondear, me parece que esta charla iba más sobre esta preocupación de ellos y de los integrantes de este colectivo en lo que llamamos educación creativa, todas esas herramientas, cómo llegaron ahí, cómo fueron evolucionando, cómo fueron creando todas estas carpetas dentro del proyecto inicial, ese árbol de proyectos, y también para estimular a las personas, creo yo, a 2 o 3 cosas. Uno, a darse cuenta que quizás están más cerca de habilitarse para sí mismos, una apertura que también sucede cuando uno lee un libro y toma la decisión de lo que entiende, pero también quizás uno siente que ahí está de un lado el mostrador y que lo que ustedes están proponiendo es que también salten el mostrador para el otro lado. Otro motivo es vincúlense con hornero.uy, la página. Esos son 2 motivos para mí clarísimos. Crisálida es un ejemplo que está funcionando ahora, que quizás ustedes puedan saber de él qué va a pasar en próximos muestras que ustedes hagan en las plataformas, pero en principio no se pueden anotar ya porque están en la segunda etapa de la selección de la gente, porque acá la gente se presenta, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero participar, hablemos de eso. Ahí... Pero guardé para el final. Hay una cosa que es bien importante en este proceso en el que estamos haciendo. Hoy en día estamos trabajando mancomunadamente con ANEP. Hay 2 partes de la ANEP que están involucradas en esto. Por esto que también que toda la convocatoria ha llegado a mucha gente. Estamos hablando de que más de 300 personas que se anotaron para 65 cupos, ¿sí? De un seminario que es un seminario de residencia de 3 días. Vamos a estar ahí como en formato inmersivo, ¿no? Claro. 3 días de continuo trabajando. Bueno, sí, trabajando y bueno, creando, pensando, intercambiando. Eso es una ocupación, o sea, fue una preocupación que convertimos en ocupación de decir, bueno, ¿cómo generamos las condiciones para que un colectivo de docentes, personas vinculadas a la educación en cualquiera de sus modalidades, pueda estar disponible para crear con otros, pensar con otros y reflexionar, como esas 3 patas, ¿no? Hago, pienso y siento. Entonces, bueno, entendíamos que el estado de residencia es un potencial para
concentrarnos colectivamente en diferentes estímulos. Entonces, hay un espacio para talleres que hacemos este año, nos acompañan Guillermo Zabaleta, Ángela, López Ruiz, Fabricio Guaranga y Antarcuri. Y a su vez generamos también espacios provocación, que le llamamos, que son conversatorios, también con personas que están vinculadas a lo artístico y a la cultura de Uruguay, que en este caso es Paula Simonetti, Natalia de León, Luis Kamnitzer. Y las compañeras del colectivo Arte y Educación, Majo y Mariana. Y Walter Ferreira también. Entonces, nosotros como Hornero ampliamos el universo de alianzas para generar espacios para que esos docentes puedan transitar en esos 3 días por esas experiencias, para que este año en particular tenemos la pretensión, el desafío de que estos docentes que se presentan ahora a Crisalia, los 65 que van a quedar, que están presentados en modalidad tríadas o duplas o cuartetas docentes, puedan desarrollar de forma autónoma un proyecto en territorio de creación colectiva con sus comunidades, y nosotros poder acompañar de forma remota ese proceso durante los meses de julio y agosto. Cuando dicen que ustedes tienen el apoyo de ANEP, ¿en qué consiste ese apoyo? Bueno, primero en trabajo, personas que trabajan con nosotros. Ah, bien. ¿Sí? Mano de obra. Sí. No como mano de obra, sino son... Bueno, mano de obra lo digo, puede usar intelectual, gente claro, que piensa me refiero con nosotros, gente que va a trabajar con ustedes. Claro que o sea, no le ofrecen personas de ANEP, vinculadas a ANEP. No es que nos ofrecen personas de ANEP, sino que en el vínculo con ANEP hay departamentos que toman el proyecto como potencia para... Lo hace suyo ANEP de alguna manera. Sí, se suman. Y co-convocan y también proveen de algunas cosas. Por ejemplo, el Centro Agustín Ferreiro, donde vamos, es un centro de ANEP. Bien. Por poner un ejemplo, la alimentación también le estamos prácticamente ahí, está ANEP. Hay 2 o 3 detalles de aporte, digamos. Yo cuando dije mano de obra me refería, en realidad la expresión quizás fue fea, pero me refería a, mire, esta gente que trabaja en ANEP son personas que pueden sumarse a esto y aportar lo suyo, y se agranda, digamos, provisionalmente este grupo, se hace una unión de gente. Sin duda. O sea que también tenés que conocer a personas para desarrollar esto juntos. Por supuesto. ¿Cuánto hace entonces que empezó el vínculo con ANEP? ¿Desde el origen de Crisalia o después? Desde el origen de Ventana Creativa, te diría que sí. Porque fíjate, estamos hablando cuántos años para atrás. Porque el primer seminario Crisalia fue en 2018, que de hecho ahí fue medio donde nos conocimos. Nos conocíamos de antes, pero ahí intercambiamos un poco más con Regan. Fíjate que eso fue justamente una provocación, una invitación de Selva Pérez, que en aquel momento era la inspectora técnica de educación artística, que fue justamente, nos dijo, ¿ustedes se animarían a hacer un seminario para docentes de educación artística de todo el país? Y nosotros, que nunca lo habíamos hecho, dijimos sí. Y esa fue la primera, no se llamaba Crisalia. Después dijimos, esto se transformó como en un formato. Perfecto. Que lo hemos ido... Hace años que empezó esto, entonces. Sí, ya se ha hecho después se hizo en el marco de la Escuela de Verano Ceibal, en 2019, 2020, después se hizo 2 o 3 veces más. O sea, ya tiene como unas 5 ediciones, 3 de ellas ya dentro del formato del proyecto Ventana Creativa. Divino. La gente que se comunique o que se vincule con la plataforma hornero.uy, ¿qué encuentra ahí? Bueno, como tú dijiste hoy, encuentra estos varios micromundos. Sí. Ventana Creativa, Hornero Migratorio, Ubicua, Paralaje, Nada en mi mundo es pequeño y ya no sé qué más. Y Crisálida. O sea que en realidad son como caminos dentro de eso. Puede investigarlos, puede saber de qué se trata. Y sobre todo dentro de Ventana Creativa encuentra todos los materiales que se han ido desarrollando, todos los resortes de educación creativa. Ustedes lo brindan, eso. Sí, están ahí. Están también están en Ceibal también, pero desde nuestra plataforma es muy fácil acceder. También se accede a una guía, a un documento que hicimos en 2023, que es un documento, digamos, que pone en evidencia toda la reflexión que hay por detrás, todos los debates
que nos llevaron a procesar esto. Y los 3 resortes de educación creativa que se realizaron ese año con 3 escuelas públicas de Montevideo, sistematizados con los pasos con que se hicieron. Divino. Y que son de alguna forma Las herramientas están disponibles, aunque, claro, para el ajeno al proyecto, digamos, para el que todavía no se vinculó. Se supone, algo que pasa dentro de la educación en general es que hay muchos y muchas docentes poniendo en práctica el entusiasmo y la creatividad. No somos los iluminados que traemos esto a compartir. Hay mucha gente haciéndolo. Lo que pasa es que en el día a día pasa que no hay tiempo para el registro, la sistematización y la comunicación. Claro. Entonces, nosotros que en este momento tenemos el privilegio de poder estar de este lado del mostrador, podemos ayudar a que eso se registre, a que eso se ordene, a que eso se socialice y empiece a circular. Entonces, los REC que se hicieron, que son experiencias, son proyectos artísticos pedagógicos, tienen esa intención, que puedan ser herramientas donde se puedan ver ejercicios de creatividad con comunidades educativas y que alguien que esté más allá las pueda ver y que le entusiasme decir, mira, se puede. Buenísimo. Por acá puedo tomar una idea y transformarla en algo propio y animarse a registrar y hacer comunidad lo que se hace. Nuestra intención es generar un campus donde... Hay como un sueño que en la medida que pudiéramos ir aumentando el acervo de estas sistematizaciones, de estas documentaciones, un lugar donde vos puedas ir a decir, a ver, ¿con qué? Claro, un programa puedo tomar? Que pueda... No, hay otra cosa que nos parece. El año pasado hicimos una convocatoria por las redes de gente que dijera, ¿qué estás haciendo? Porque en realidad, si vos mirás esto, dices, pero yo estoy haciendo, claro, lo que yo hago es eso. Tiene parte de esto. O tiene un poco de esto y tiene un poco de aquello. Y además se me ocurre ahora, con esto que me decís, complementarlo de este modo. Eso es la parte que más me interesa del proyecto de ustedes. Voy a hacer la apertura de este regalo. Mirá. Con el método mágico. Lo que digo es esto, que quizás la tarea más importante que tenemos los humanos, sea en la que nos jugamos más cosas, es la puesta en común. Sí, total. Sin duda. Sí. ¿No es cierto? Entonces, lo que están haciendo ustedes es eso. Podría decirse también de otra manera, qué generosos, ¿no? Pero qué lindo. O sea, lo que no sabe el que es egoísta es lo que se pierde, ¿no? Porque no hay nada más lindo que ser generoso, sobre todo cuando vos obtenés el regalo y agradecés la generosidad de los demás. 45 RPM. Sí. ¿A qué velocidad que te movías hace unos años? ¿Viste? Ahora estoy más tranquilo. Bueno. ¿Tenés 45? Sí. Tenés todo. Todo no. No tengo 78. Pará, tengo 78. Ya nos vamos. Ya se va, sí. Poné un cachito. Afuera. El tema de Revolution. No, y algo... No, déjame decir nada más esto, Regan. Participaron de... No se peleen acá porque echan por tierra todo lo que viene. Participaron dos compas. ¿De qué lado es? Porque mirá cómo viene. No sé cuál es el lado. De un lado hay 3 temas, del otro lado hay 4. Y bueno, jugate. ¿Te ayudo? ¿Con algo? ¿Diciéndote eso? No me acuerdo, no me di cuenta que no estaba en... El autor no tiene idea de su disco. Mientras que busca quién es el autor. No, quiero decir que participan Federico Righi y Gastón Ackerman en esa producción. Gastón fue como un coproductor de este álbum que está muy bueno. ¿Es música tuya? ¿Es producción tuya? Es una producción mía. Pero no figura como La Petina, el proyecto. No, es Guillotine Riot. Guillotine Riot. Y esto está publicado en Nueva York, que es el único álbum, digamos, publicado donde hay músicas mías en formato vinilo. Por eso lo encontré hoy buscando estos otros y dije, además lo encontré sin abrir, es para Alejandro. Qué capo. Buenísimo. Y lo que estaba siente bien regalar cosas. Uy. Es hermoso. Divino. No, y lo que estaba por agregar es que el proyecto Hornero y específicamente Ventana Creativa también lo conforma Ernesto Donas. El proyecto Hornero también, Sabina Harari también es parte del proyecto Hornero. Álvaro Adib también es parte del proyecto Hornero. Y la compañera Maite López también es en este momento compañera de Hornero. Bien. Esto, más allá de la broma, es en serio. No sé si les pasa. A mí me gusta mucho más regalar que ser regalado. Me pone siempre un poco incómodo. Acá le pongo onda porque estoy al aire, pero siempre me da como... No sé por qué.
porque es mucho más lindo regalar. Claro. Sí. Nos vamos con tu música, Frank. Gracias, Francisco Lapetina, gracias, Regan Pimienta, han sido muy amables. Que tengan mucha suerte. Sigamos informando a la gente cómo evoluciona todo esto. ¿Está sonando? Ah, sí, acá lo tengo. Cómo evoluciona todo esto, y sepan todos que si se ponen en la página hornero.uy van a acceder a todo esto, a esta oferta que puede haber sido un poco abrumadora, pero que, si la ven expresada en 2 dimensiones nada más, la entienden mejor. Gracias, Alejandro, gracias a la radio diaria. A la radio. A la radio. Cuando todo el mundo sabía que se iba a imponer eso y se impuso. Era un buen nombre. Lo que pasa es que hay que hacer referencia a la diaria radio, pero la radio, mucha gente cariñosamente le dice la radio. Muy lindo el espacio, lo disfrutamos mucho, lo disfrutamos también como oyentes. Muchas gracias. Felicitaciones. Que pasen muy bien. Bueno, gracias. No se vayan, seguimos escuchando la música de Francisco y ustedes se quedan con las ganas.